Bien. Bienvenidos a este nuevo episodio. Ya no sé qué número es, creo que es el 10. 10, 11, 12, por ahí vamos. Sí. En esta ocasión estamos nuevamente con Ale. Bienvenido, Ale. ¿Qué tal? ¿Todo bien, Juan Pablo? Todo Un bien. nuevo episodio. Vamos a ir trabajando aquí con nuestra invitada, que es su nombre es Suyana. Un gusto tenerte acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Aquí todo tranquilo. Está tranqui. Perfecto. Bien, te comento un poquito cómo vamos con el tema del podcast. Normalmente hablamos de varios puntos y con el que casi siempre arrancamos es la etapa escolar, ¿no? Es la ¿Qué clásica. pasa ahí? Sí. En Ya tus para que romantinas. nos vayan conociendo un poquito nuestra audiencia es con lo que estábamos hablando antes de empezar el episodio, el tema de abanderados. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido esa etapa? Porque tú tengo entendido que has sido abanderada, ¿verdad? Sí, mi primer diploma fue sin querer, por así decirlo. Sin querer querido. Fue cuando yo estaba en primaria. Y la verdad, yo siempre he estudiado en colegios públicos, Ya. donde sí en todo el tiempo y la experiencia que he tenido, porque he ido cambiando de colegios, me he dado cuenta que la educación ha sido muy pobre. Ujú. Pero pese a eso, para mí ha sido muy sencillo destacar Claro. en todos los aspectos, menos en lo deportivo. Ya. Uh. Y ahora, eso va a estar interesante. Sí. Una paradoja. Una parada. Sí, yo siempre he destacado más que todo en canto, baile, poesía, matemáticas sobre Nada todo, que ver a lo que te dedicas física, ahora. nada que ver, nada que ver. Ya. Como te digo, ¿no? Siempre he destacado en absolutamente todo lo que tenga que ver con arte. Ujú. ¿Cómo era el tema de tu mami? Porque algo que nos pasa mucho en el centro, y bueno, tal vez a ti ahora que estás como profesora, es el hecho de que el papá baja las notas y no vas. Chao. Exacto, por eso te digo, Tu mami. fue de accidente, ¿no? Recibí mi primer diploma, o sea, yo me quedé como en shock de verdad, o sea, ¿Qué es esto? ¿yo? De verdad. Y pues, como a cualquier papá, se le subió la expectativa. Ya. Y el hecho de que yo haya sacado yo qué sé, 85, no podía bajar de los 85. Ujú. Bajar a un 84 era Vergüenza. exacto. Shame. Y sobre todo mi padre, ¿no? Empezó como que a poner Presionar. más presión. Y al principio me ha gustado. Era como que se sentía bien destacar y Es sencillamente. adictivo que todos te digan Que bien, te bien, premien. bien. Exacto. Exacto. Sí. No, a mí no me premiaban. ¿No? No. Peor todavía. Masoquista. Lo triste, lo triste podría ser que empezó en mi adolescencia, Ujú. que ya fue un poco más complicado destacar. Claro. Y Porque, seguramente ya habían otras chicas con las mismas presiones, ¿no? claro, exactamente. Y también porque efectivamente educación física no era algo que yo era de maravilla. Ujú. Yo aprobaba, creo, educación física porque estaba afiliado con música y yo me metía a baile, entonces ya Compensaba. tenía con qué salvar. Claro. Pero sí, era como que si yo sacaba algún segundo lugar o una nota más baja, sí, era en mi casa, no hay teléfono, no hay televisión, no hay salidas. Y de alguna manera, pero agradezco toda esa disciplina que mis padres me han inculcado. Ha sido, bueno, hoy en día agradezco. Claro. En ese entonces sí era un martirio. Ujú. Malditos. Pero ya en tu vida laboral, ¿crees que hubiera habido alguna mejor manera de que sí te puedan transmitir esa disciplina, pero no de esa manera tan presionada? Sí, y he visto, familiarizándome un poco más con algunos padres, Ujú. que sí hay maneras, hay muchas maneras, y también en mis compañeros he visto que incentivaban diferente, de que si sacaba yo qué sé, había en estos casos, ¿no? Un niño aprobaba con 51, eso, hijito, te voy a comprar vamos a comer pizza porque has aprobado. Estoy con tu 85. Y yo con mi 80. Sin nada. Sí, y sí, Sí. y sí. Sí hay diferentes maneras de incentivar a los niños, Eso sí. pero lastimosamente a mí no me ha tocado eso. Claro. Entonces rescatas lo bueno de la disciplina, pero obviamente este tema de la presión sí, Sí, me imagino que te ha marcado. sí. Ujú.
Sí. Su trauma. Sí, mira Recuerdos las de 1000 yardas Vietnam. ahí. Claro. No, o sea, justamente esa es la idea porque, a ver, algo que pasa regularmente es que el papá no ha podido entrar a lo, ha tenido que trabajar o incluso a veces ni siquiera al colegio, ¿no? O no terminar el colegio, Exacto. responsabilidades que vienen. No vamos a juzgar eso, es parte de la vida. Pero también empieza a pasar esto de que, no, mi hijo tiene que hacerlo, mi hijo tiene que lograrlo. Y la idea un poco de este podcast no es crucificar al papá, ¿no? Sino que también vean que ya en la parte laboral, estas herramientas que ellos creen que te están dando como la solución, no es la solución, ¿no? Porque hablábamos con Ale, él básicamente ha tenido que emprender junto con su hermano. A mí me ha tocado emprender porque tenía un mal jefe, o sea, tremendamente malo, que lo estábamos comentando antes del podcast. Y en tu caso, igual ahorita tú estás más en un emprendimiento, ¿no? O sea, Sí. estás haciendo algo totalmente distinto a una carrera tradicional. Exacto. Sí, y también tener empatía por ese lado de los padres, porque sí, efectivamente siempre ellos esperan mucho más de los hijos, que sean mejor que ellos mismos. Claro, y todo cuando seamos papás nos va a tocar, ¿no? Pero un poquito también es que ellos tengan la paz de saber de que ser abanderado no es todo en la vida, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes contar un poquito esa parte ya donde ya has sido abanderada y qué tanto te ha servido esto para la vida. La verdad, nada. ¿Por qué? O sea, sí hay cosas que uno aprende, lo básico que debería de ser, pero aún sigo creyendo que yo hubiera merecido una educación mejor. Tal vez mis padres no podían costearla. Claro. Porque de verdad la etapa del colegio se me hizo muy sencillo, muy sencillo. Pero sé que mis papás hicieron lo mejor que han podido, Claro. lo mejor que estaba en sus manos. Y yo agradezco eso. Me ha servido, sí, para muchas cosas como tener disciplina, también empatía sobre los niños, más que todo, porque yo he sufrido esa presión y entiendo a los niños que me dicen que, ay, no, mi mamá me está diciendo que tengo que estudiar, que me va a regañar por una nota, o etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Claro, en ese aspecto, más que todo. Claro, Pero que rescates. sí, en la vida diaria no te sirve mucho, digamos, porque en el colegio, ver qué te enseñan. Yo no tenía ni siquiera una buena educación sexual, se podría decir. Claro. Como te digo, en los colegios públicos son muy cerrados en ese tipo de temas. Entonces, no conocer temas tan importantes en la vida, como por ejemplo que la parte económica, ¿no? También lidiar con tu economía. Sí. Exacto. Los niños no saben cómo es trabajar, o sea, cómo divides que hay que pagar el agua, la luz, Claro. que el alquiler. No saben. No se sabe y cuando tú llegas o sales del colegio es algo que te saca de onda. O sea, Claro. cosas, exacto, cosas que hubiera sido útil tocar un poco más en el colegio. Claro. Y también me imagino que es un choque el tema de la universidad, ¿no? Porque estás acostumbrado a solo repetir cosas y en la U empiezan a romperte eso porque tienes que tener conceptos propios, tienes que tener una manera de aprender, de interiorizar conocimientos, ponerlos en práctica. Entonces, ¿cómo ha sido eso para ti? Porque, bueno, para los que no se oyen, tú ya estás en la carrera, estás inscrita, estás cursando y trabajando al mismo tiempo, ¿no? Sí. Pues, como te digo, es choqueante. Entrar a la universidad más con las expectativas de que, yo era abanderada, claro, era la mejor. En teoría debería ser fácil. Sí, la universidad debería ser pichanga, ¿no? Voy a salir incluso con excelencia. Puro 100. Exacto. Y no es así. Organizar horarios, tratar de mantenerte, que los pasajes, porque ya no va a ir tu mami de la mano para llevarte, recogerte. Prácticamente lo estás haciendo todo tú. Y también una gran diferencia es que ahí, o sea, no hay quien te controle, ¿no? Por lo menos en la universidad pública, tú puedes estar en los futbolines, en el billar, en esos boliches que no vas a mencionar, o emitimos, claro, o pasando clases, ¿no? Sí. Depende qué quiera cada uno, ¿no? En ese Exacto. sentido. Ahí se va a ir demostrando también la disciplina que tiene uno para estudiar. Claro. Porque uno puede ir a la clase y
la cabeza en otro lado, Ujú. con el teléfono. Ujú. Y como tú dices, ¿no? Cada uno ya en la universidad, al menos yo, he aprendido de que hay métodos de estudiar. En el colegio la gran mayoría es repetir, repetir, memorizar y Sí. repetir. Y en la universidad tienes que hallar la manera de entender lo que te están explicando Claro, o de porque buscar encima hay tus nuevos. bibliografía que te explican antigua, Ujú. hay metodología que te confunde, o te está enseñando algo el docente y resulta que justo en TikTok, en red, en lo que sea, estás viendo algo que contradice por Ujú. completo lo que te está diciendo tu docente, pero tienes que aprobar porque ese es el docente, Exacto. entonces es bien complicado, ¿no? Y es más real a la vida real, ¿no? Sí, es más complicado. Más que todo en deportes. Es, no sé por qué elegí la carrera. No sé. No, mentira. Bueno, yo recuerdo mucho esa etapa, ¿no? Porque, claro, tú todavía eras parte de Skills cuando estabas ingresando a la U. Y Sí, yo sí me acuerdo. sí. La verdad, el hecho de que yo haya ingresado a la U es una historia muy, muy dispareja, se podría Ujú. decir. Porque, como te digo, yo he destacado mucho en lo que es artes en el colegio. Sí, me Entonces, acuerdo que en ese entonces, incluso acá en Skills, querías ver un poco el tema de violín. sí, dar clases de Sí. música, exacto. Entonces yo me había estado preparando para Ujú. eso. Yo había estado cursando incluso con un maestro privado, Ujú. iba a entrar a la universidad incluso con una recomendación, pero em, creo que por un comentario de un conocido que me había dicho que de la música no iba a ganar nada. Del deporte tampoco, y aquí estamos. Lo mismo digo. Demonios. Pero en ese entonces la influencia de esa persona era demasiado para mí. Claro. Pero lo chistoso es que yo no había elegido deportes, Ujú. sino que yo dije, ya, voy a ser piloto. Y me preparé para piloto, ahí fue donde conocí los deportes. Ujú. Porque en requisitos está que tienes que aprender artes Sí. marciales, que tienes que sacar flexiones, que dominadas, Dominadas, que todo test eso. de Cooper, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo académico yo ya lo tenía, porque Claro. yo ya estaba en un instituto y de igual manera yo había destacado. Ya. Pero en lo físico dije, ¿qué voy a hacer? Yo pasaba educación física con música. Rayos, estoy perdida. Claro. Entonces di todo lo mejor de mí, me metí a artes marciales, empecé a aprender primero jiu-jitsu, Ya. de ahí me metí a kickboxing y después boxeo. Ujú. Empecé a hacer pesas, empecé a trotar por las mañanas ya, o sea, una preparación bastante fuerte que yo tenía. Yo sé lo fuerte que han sido tus preparaciones porque has llegado en algún momento incluso a estar en temas de fisiculturismo, ¿verdad? O Sí, sea, y ahí se ve el cambio radical de Sí. cómo subías, bajabas de peso, porcentajes de grasa. O sea, te has ido al otro extremo ya. sí, Porque no tenía que completamente. ser piloto. No, eso es lo chistoso, que mi preparador en ese entonces, que es muy bueno, Michael Soria, Ujú. se volvió una parte fundamental para mí. Se convirtió como algo paterno. Ya. De verdad, yo lo admiro y lo admiraba en ese entonces bastante. Entonces, teniendo una plática con él, porque como un papá me dijo, ya a ver, charlemos, ¿qué vas a hacer de tu vida? Me dijo. Nos dice, ¿no? Y yo dije, bueno, quiero ser piloto. Me dijo, ya, yo te doy los contactos, puedes entrar incluso con muñeca. O sea, depende tuyo, pero de verdad ponte a pensar qué es lo que quieres, Claro. porque parece que no es lo que quieres, me dijo. ¿Por qué él detectaba eso? ¿Qué vio en ti? Porque como yo lo admiraba, yo le pedía que me dé clases. Entonces, en ese entonces yo me estaba obsesionando también mucho más con lo de la idea de las pesas y de las dietas. Entonces Sí, él me me acuerdo. enseñaba, él es Sí, nutricionista. me acuerdo. Me acuerdo. Entonces en una pizarra él pam, 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 me empezó a explicar y yo pam, captaba muy rápido, más que todo porque son fórmulas y en matemáticas se me hace fácil. Sencillo. Entonces me llamó mucho la atención, a él también, o sea, como que vio eso en mí y Un me dijo, potencial. exacto, me dijo, ¿por qué no estudias otra cosa? No sé, pensalo. No me dio opciones en ese entonces. Entonces yo craneé eso en mi casa y dije, me metería a nutrición. O sea, creo que sí se me está dando.
o sea, es todo lo que yo estoy teniendo ahora y de alguna manera encontraba mucha más motivación en esa carrera que en otras, Claro. o que en la música, digamos, ¿no? Pero fui y le dije, quiero estudiar nutrición, quiero ser como usted. Me dijo, ya, ¿sabes qué? Vamos a armar una estrategia. Yo te recomiendo que entres a deportes. Ujú. Sales de deportes y recién métete a nutrición. Claro. ¿Por qué? Porque los dos van mucho de la mano. Sí. Si tú te vas a poner a estudiar solo nutrición, es que tú te metas a nutrición de, no sé, más específico en la comunidad, ¿no? Ujú. Y yo quería una nutrición más deportiva. Claro. Entonces, especialízate en eso. Ahora no sé si recuerdas, también alguna vez tuvimos charlas en esa época y yo te decía, métete a deportes. ¿Por qué? Mm. Porque siempre has destacado por dar clases a los niños y siempre has aprendido una metodología en cuanto te ha sido posible, ¿no? La mejor que podías hacer. Pero era muy evidente como tú podías. Mm. Sí, y así fue que postulé y a ella se me hizo también fácil lo físico. Creo que es una mala idea de las personas que pueden cambiar su vida Ujú. sana, ya sea, no sé, en estética, lo que sea que tenga que ver con el deporte, que va a pasar en un mes. Claro, no. A mí me ha tomado alrededor de 1 año y medio entrenando continuamente, tanto con dietas, ser disciplinada. Sí, me acuerdo que aquí venías con tu pollito. Sí, verdad. Como para poder dar un examen físico en la universidad relativamente bien. Ujú. Tampoco es que estaba arrastrándome y con un pulmón afuera, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, he tenido paciencia, he postulado y aprobé. A la Y aquí primera. Sí, a la primera. Bien. Tú. Primera igual. Eso. No, yo me calcaba varias veces, pero igual acabo mis carreras. Sí. Yo cuando entro a Tecno, sí, a la segunda, sí. Mm. Yo no, la segunda será. ¿Cuánto? Ya he aprobado. ¿Cuánto? No te voy a decir tu nota. Yo, bueno, no me digas. Sí, en mi época todavía se veía en el sistema, en el SIS. Y 54 era, me vale, he entrado. Entrar He es aprobado. entrar. Sí. He aprobado. Sí. Sí. Que igual después he terminado dejando tecnología, ¿no? Mm. Mm. Y ya luego empecé con arquitectura. Qué bueno, Su. Bueno, ahora contanos un poquito qué estás haciendo, a qué te estás dedicando ahora. Bueno, pues actualmente soy entrenadora de gimnasia Ujú. artística para niños. ¿Y cómo es eso de boxeo? ¿Cuál es ese salto? ¿Qué ha pasado? Pues yo comencé con fisiculturismo, Ujú. eso sí, comencé con fisiculturismo. Mi primer campeonato me fue mal, o sea, yo había perdido, pero es porque yo había entrenado en ese entonces 8 meses. Como te digo, me faltaba todavía madurez muscular, Claro. pero igual me lancé al éxito por ganar experiencia, Ujú. aprender, porque muy aparte de ganar, aprendes todo lo que llevas en la preparación. De ahí, como yo me había metido a boxeo, en ese entonces mi entrenador me dijo, pelea para que aprendas. Sentí que es un sparring más. Y yo fui y gané por nocaut y dije, ya, lo mío es el deporte. Me va bien aquí. Lo mío es el boxeo. Me gusta pelear. Y la Te verdad, gusta ver sangre, entonces. sí. Bueno, La verdad me obsesioné mucho más por las artes marciales. Lo debí practicar como 3 años, así seguido, ujú. tanto kickboxing como boxeo. Pelea, ganaba, perdía, pero más que todo ganaba más experiencias. Al ir viendo cómo mis entrenadores en diferentes áreas daban clases, me llamaba la atención el cómo ellos daban clases y obviamente a cualquier entrenador siempre se le va a escapar algún detalle de algún alumno. Entonces, si el profesor está corrigiendo allá y yo veía que mi compañera estaba haciendo mal, le decía, subí tu codo, subí tu guardia, Hacer burpees. pateale. Entonces fui aprendiendo poco a poco a También algo corregir. de didáctica, ¿no? Exacto. Fui aprendiendo el por qué la técnica que se maneja para eso, ¿no? Claro. Del por qué hacen burpees no es porque al entrenador le gusta verte sufrir. Nah, sí les gusta. 50-50. Para los dos.
Entonces fui aprendiendo un poco más de eso, fui aprendiendo también la paciencia que hay que tener con los Sí, niños, mucha y paciencia. los papás. Los papás también. Hay que tener paciencia. Sí, la verdad que sí. Y de ahí me volví a meter a fisiculturismo. Era como que dije, vamos a retomar mi primera Sí, porque disciplina. estabas, luego me acuerdo que estabas en Mm, kick, algo de box y luego retornaste, ¿verdad? exacto, sí, retorné a fisiculturismo. Nunca le había dejado las pesas, entonces ya tenía una madurez muscular mucho más bonita. Me preparé con mucho más tiempo, le puse mucho más ganas, ¿no? Ujú, Y me convertí en campeona nacional en el año 2023 o 24. ujú. Fue de las mejores experiencias, creo que fue la primera vez que yo he viajado, fui a Santa Cruz. Sí, recuerdo un poquito esa etapa porque en las reuniones que teníamos con el team que estaba en ese entonces, se solicitó que podamos apoyarte y lo Mm. hicimos encantados. ¿No? Para nosotros fue un orgullo que la logres. Sí, Sí, eso bien. por eso también está aquí. Eh, Sí, de ahí continué con boxeo y kick, igual me fue muy bien, tanto en altas y bajas, igual he llegado a ser campeona nacional, departamental, y me retiré de las artes marciales el año 2024 más o Sí, menos. para eso ya no estamos. Mm, Me retiré más que todo por, lastimosamente, malos entrenadores. Ujú, te O escucho. sea, eh, no, el Ale me ayudó mucho. Entrené con el Ale un tiempo, ¿no? 6 meses. sí, más o menos. 6 meses. Y debo admitir que yo voy a contar algo, Tú dale, ¿no? ya, Vamos a omitir. porque es una chanchulla entre los dos. Pasa que yo me estaba preparando para una pelea con una chica que siempre me hacían pelear con ella. Ya. Siempre. La chica pesaba más que yo, pero también al mismo tiempo yo la admiraba. ¿Ya? Pero me sacaba de onda de que siempre es con ella, siempre es con ella. Claro. Repetitivo. Ya, que me traigan otro que me pegue, por favor, decía. Y me ganaba, me ganaba, me ganaba, me ganaba. Y yo decía, ucha. Con tan pasado O de sea, abanderada, eso sí. es pastilla, Y ¿no? yo preguntaba a mi entrenador de ese entonces, ¿por qué con ella? Y Claro. me decía, porque ella es mejor que tú. Mm, Y para que tú llegues a ser igual que ella, tienes que pelear con ella. Y yo decía, no quiero. no. Yo creo Pero, que, bueno, haciendo un paréntesis, ujú, entiendo que muchos entrenadores usan ese tipo de motivación, ujú, pues no tienes por qué comparar a nadie con nadie, ¿no? Exactamente, no tendrías que decir, ella es mejor, no, no, no. Para empezar, eso está muy mal, ¿no? O sea, sí, decir eso, simplemente, incluso hacer pelear con otras personas si es mejor que ella, ujú, incluso peor, ya va a empezar a foguearse y a tener más armas, tal vez para la exacto, próxima vez que con ella. sí. Claro. Pero en todo eso, analizando, yo dije, necesito otro entrenador. Ujú, Y lo que yo me di cuenta más era de que mi boxeo era muy, muy débil, ujú. muy débil. Y como yo había tenido un entrenador, antes de ese entrenador, cada entrenador lastimosamente tiene su estilo. Exacto. Y el primer entrenador que yo había tenido era un entrenador fajador. Ya. Entonces, sí o sí, me hacía ponerme pesada, dura y esperar que vengan para que yo ataque. Mm, Chocar. Era ir y atropellar o ir que me atropelle y la estrategia era esa. claro. Entonces yo era alguien que la metían al ring y se paraba así. Y eres muñequita. Entonces el otro entrenador me estaba volviendo a todo lo contrario, a Claro. una estilista. Me hacía De un- de un... tu sí. vida es un extremo a otro, ¿no? Música, piloto, artes marciales. Entonces, como yo me estaba volviendo estilista, Ujú, me pesaban las piernas. claro. Porque me cansaba tanto las piernas como las manos. Tenía que moverme, tenía que hacer que no me mire, que darme la vuelta, que bailarle, que aquí, que allá. O sea, demasiado. Ya. Y dije, necesito, muy aparte de eso, un refuerzo. A mí me encanta ir a ver peleas. Ujú, Entonces, ahí yo había visto como dos chicos, ¿ya? Y yo estaba ese día con mi enamorado. Y habíamos
habíamos estado observando y veo pues el juego de pies que ellos tienen, cómo se mueven. Viste algo distinto. Exacto. Vi que ellos entraban, golpeaban, salían y no los tocaban. Y yo dije, ucha, yo quiero hacer así. Y me fijé quién era su entrenador y era él. Hola. Y dije, Ale, ¿Cómo estás? te necesito. Sí, me acuerdo de esa temporada. Sí. Y pues Ale llegó, me entrenó prácticamente de cero completamente, todo. He sufrido esos 6 meses. Es que es complicado, ¿no? Para alguien que ya va hacia un deporte, ha tenido victorias, ha tenido derrotas, decirle, mira, estás en cero. Vamos a empezar de cero, sí. Exacto. ¿Cuál cero? O sea, de aquí Sí. vengo de una carrera. Son 3 años. Sé golpear. Sí. O sea, es bien complicado, ¿no? Porque cuando me tocó con Suyana, o sea, había la técnica, todo bien, pero en la técnica habían pequeños errores que no volvían efectivo el golpe, tal vez, o el movimiento, porque todo su peso lo mandaba para adelante al golpear y al golpear fuerte. Sí golpeaba fuerte, pero ofrecía mucho la cabeza y sus piernas se quedaban igual. Y ahí para volver era más pesada, tenía que volver en un tiempo a su posición inicial y volver a moverse, y eran 2 tiempos que ya se comía 2, 3 golpes. Claro. Sí. Es que son detalles, ¿no? Que uno va viendo. Obviamente tú has salido al exterior. Ya hemos visto en los otros capítulos cómo te ha costado a ti también. Uf, sí. Entonces, sí, qué bueno. Sí, se nota la experiencia. Y dicho y hecho, volví a pelear con la chica y le gané. Le gané. Voy a ir a comer pizza. Primera vez que me han premiado de algo. Sí. Sí. Qué bueno. Y también ganó la Guara, ¿no? La Guara también. La Guara. Nos estaba entrenando a mí y a mi sobrina postiza. Eso. A mi sobrina postiza. Y ella tenía que pelear por un cinturón. Ya. Y ella actualmente tiene 11 años. En ese entonces 9, ¿no? Guara. 9 tenía, sí. Sí. Guara Bien. es como el bebé de los grupos. Ujú. Suelten a la bebé, es la Guara. Sí, va a pelear así. Sí, Y las dos más o menos tenían el mismo estilo, así, ir a chocarse, Sí. pa. lo mismo. Y pues, Sí, cuando me les acuerdo. agarraba las manos, era todavía su cabeza. Y todo así, movete. Y así, o sea, agotador. Porque yo se tenía que sacar, yo daba clases solamente en cercado. Ujú. No tenía tiempo para venir Ujú. aquí, me decían, por favor. Yo, ya. Y cuando he dicho ya tenía que ir. Pues, Claro. y hemos trabajado bien, hemos trabajado constante. Mm. Su cardio, hemos trabajado el movimiento de piernas, porque el movimiento de piernas desde cero hemos empezado Sí. a caminar, moverse, desplazarse, diagonales, todas esas cosas, y ya ha mejorado bastante, pero Sí, verdad. Qué bueno. Bueno, ahí está el resultado, ¿no? Le ha ganado, objetivo cumplido. Sí. Y pues, pese a todo eso, o sea, con los otros entrenadores que he tenido, que sí me han decepcionado, decidí congelarlo, ¿no? Dejar por el momento. Eso también a mi mamá le preocupaba. Sí, Le llegaba yo con- recuerdo que tu mamá sufría viéndote aquí. Mi mamá iba y, hija, no, y lloraba. ¿en serio? Sí. Sí. Mi su mamá lloraba. sonaba la campana y decía, no. ¿Qué tal, mamá? No, mi mamá era diferente. Dale más fuerte, dale tú. Yo no he criado maricones. Te voy a dar en la casa si pierdes. No, mi mamá salía llorando cada vez que me iba a ver. Sí. Cada vez que me iba a ver Sí. salía llorando. Ganaba o perdía, Ya. llorando. Pero mami, gané con tu comora. Pero es que golpeando mi mamá. Claro, es mamá, ¿no? Eso sí. Sí. Y así lo congelé un tiempo O sea, y todavía no lo descartas, digamos. claro, lo he practicado y me gustaría volver a practicarlo. No sé si llegue a pelear. Me han invitado alguna vez a algunos eventos y yo he dicho que no porque no me quiero hacer sacar la mugre. Sin Claro. preparación no. No, Al pero- menos preparándome ya. Claro, no, pero o sea, puedes hacerlo de manera, Demostrativa. sí, tal vez demostrativa. No siempre preparándote para pelear, sino como un hobby. Sí. Porque siempre es bueno, ¿no? Claro. Ayuda tanto el físico Me ha y salvado demás de cosas. muchos. Sí, sí, es bastante bien. Sí. Y Bueno, de entonces ahí, congelas un poco eso y en la universidad conocí a mi actual enamorado, qué bueno. que resultó ser gimnasta.
Y yo dije, gimnasia, ¿qué es eso? Calistenia. Guácala. Y casi se le sale su boxeador. ¿Qué No, es eso? es que, no, a ver, seamos sinceros, aquí en nuestra cultura la gente desprecia ese deporte y Sí. es un deporte muy destacado a nivel Sí. mundial. Y es muy exigente. Sí, o sea, uno habla a veces desde su ignorancia, pero felizmente Cochabamba cada vez se está abriendo más a todo tipo de deportes. Exactamente, Sí. sí, he visto buenos resultados ahora. Sí. Sí. ¿Y qué pasó? Y me invitó a entrenar. Y me dice, vamos a hacer un ejercicio que se llaman ositos. Y solo tienes que estirar tus rodillas y caminar así. Yo dije, fácil. Ni una vuelta he dado. Y yo estaba... Rayos. Me ha calentado. Sí, me ha costado bastante. Sí, sí. Y ahí me di cuenta que no todos los deportes son iguales. No, para Así que no hay que subestimar a ninguno. no. Así que si yo me meto a, yo qué sé, natación, no por el hecho de que sea boxeadora, que fisiculturista, no es lo mismo. Todo deporte lleva una preparación y un entrenamiento completamente diferente. Sí. Exactamente, sí. Así que no subestimen los deportes. Estoy haciendo un paréntesis, acotando, digamos, eso. Saludos a Jonathan, me ha pedido, digamos, para que sea entrenador más o menos físico para sus atletas de alto rendimiento de natación. Y justamente hoy por la mañana fui a dar una clase donde bien, digamos, su respiración, pero la parte muscular y reactiva, sí que falta, es bastante, ¿no? Estoy poco a poco ayudando a eso y como dices tú, es otro mundo diferente, es muy complicado, ¿no? No, mira ahorita qué pasa en el tema que nosotros tenemos de voleibol. ¿Sí? Nosotros estamos llegando a destacar y todo porque, bueno, Lucho, que ya lo conocen ambos, se encarga de tener la parte de pliometría específica para voleibol, ¿no? Y la movilidad que se tiene que tener con los chicos. Entonces, obviamente no vamos a entrar en qué hacen otros clubes, pero algo que nos caracteriza a nosotros es por tener temporadas, por tener planificación, ¿no? Entonces, como sabemos que tenemos 2 competencias al año y bueno, Garras, que también es un campeonato donde ya hemos empezado a participar, no descuidamos esta parte. Ahorita sí estamos en la etapa final de ya sacar, bueno, hemos sido campeones en varones, hemos sido campeones en damas y ahorita estamos jugándonos el ascenso, ¿no? Entonces, felizmente ya ayer los chicos han tenido su partido, han ganado el primer partido para ascender. Los felicitamos a los chicos, pero no es el objetivo final. O sea, ya vamos a estar en tercera, luego viene segunda, luego viene primera y siempre se puede mejorar, ¿no? Sí. Y siempre se puede corregir algo. Entonces, vamos a acabar esta etapa competitiva y vacaciones va a ser otra vez pliometría, ¿no? Exacto. Y odian eso. Sí. Sí, no, o sea, pero es que también ellos ven el resultado, ¿no? O sea, sí, eso sí. Eso tú misma nos compartes como un entrenador que sabe cuáles son los procedimientos que tienes que tener y llegas al objetivo que quieres, ¿no? Exacto. Y también influye mucho el tipo de estudiante que uno tiene. Claro. Porque aquí, esto es un tema muy interesante que platicar con entrenadores, porque aquí se nota el tipo de niños, ¿no? Que llegan, porque hay niños que no tienen desarrollado muchas habilidades motrices. Sí, estábamos hablando de eso, ¿no? En temas anteriores. Es tremendo y todo es, o sea, porque le dan tablet y demás cosas. Sí, exacto. Uno de los motivos, ¿no? Es bien fregado. Otro de los motivos que también se puede rescatar es que los padres son muy sobreprotectores y dejan, ay, no hagas, o estito, te estás ensuciando. No tienes que dejarle que desarrolle sus habilidades, especialmente en ciertas edades, ¿no? Claro. No le vas a mandar a tu hijo de 18 años a trepar el árbol. Claro. Claro. Y el tema también que hablábamos de la dopamina, ¿no? O sea, el deporte te da una dopamina, pero te da una dopamina lenta. Sí. Lo que decía tu amiga Nicole. Niki, exacto. Entonces, pero en la tablet, el tener las cosas rápidas y luego quieren un deporte que sea rápido, no es así. O sea, no sabes ni caminar y quieres que tu hijo esté haciendo vueltas o quieres que esté mi hijo sabe, ahí saltando, matando o en tu caso ganando su primer torneo, no va a ser así. Sí, verdad. Y también influye mucho la genética. Sí, bastante. Hay niños con una genética bendecida, se podría decir. Sí, a mí en voleibol me pasa eso. Es chistoso porque cuando yo hacía activaciones, tú fuiste a los colegios con nosotros, no sé si te acuerdas. ¿Te acuerdas que les decía? Sí. Ah, tú eres alto.
toma para bolis. Y los chicos, Yo también quiero. No, tú no. No. Tú eres Santiago. Yo, tú así vas a ir, sí, tú vas a ir a ellos están hacer. aquí. Sí. Habla con ellos, habla. Sí. Y yo, bueno, pues. Pero mira dónde hemos llegado. ¿Verdad? Sí, gracias. Ay, Veía Sí, uno verdad. con buena genética y era, no, este tiene que jugar voleibol, está perdiendo su tiempo, ¿no? Sí. Y hablando de eso, hay padres que no comprenden eso, ¿no? De que Claro. hay niños que pueden ser mejores en En otros otra cosa. deportes y se empeñan en que practiquen Pero es que solo mira, una cosa. pasa lo mismo desde el colegio, por eso es que Mm. nosotros muchas veces hablamos del colegio y hacemos una crítica que no queremos que sea destructiva, sino constructiva. Mm. Hay gente que en el colegio no destaca en matemáticas o no destaca en deportes, pero destaca en otras cosas, ¿no? Exacto. Destaca en arte, en saber liderar, en muchas cosas que ya están cambiando, ¿no? Mm. Entonces ahora con la inteligencia artificial, con todo lo que tenemos o sea, tenemos un mundo de tanta información que Sí. realmente hay que ver en qué vas a destacar, ¿no? En realidad, en ese aspecto, yo opino que si bien en el colegio hay niños que no se destacan haciendo deportes en el colegio, y más que todo, digamos, solo en artes, yo opino que todos los niños deben hacer deporte Eso es cierto. y Bien. que no se cierren solo al deporte del colegio, porque en el Claro. colegio dan deporte básico de, más que todo, futsal, o sea, vóley, básquet Mira, algo y que algo hablábamos, pobre. claro, y algo que hablabas con Nicole, y yo he visto en algunos colegios, más en particulares obviamente que en el sistema fiscal, un mes están haciendo zumba, otro mes están haciendo algo de gimnasia, otro mes, o sea, hacen de todo un poco, todo mal y nada bien. Exacto. no desarrollan nada. No desarrollan nada. No hay un plan, digamos. No, Exacto. no hay un objetivo Sí. tampoco real, o Mm. sea, realmente la materia se ha vuelto que cumplan cosas, ¿no? Ujú. Y ya no hay eso de llegar a una meta, llegar a un campeonato, no hay. Entonces, si estás esperando que tu hijo en el colegio tenga esas habilidades, no las va a tener. Exacto. O sea, es muy Sí. difícil que tengan, ¿no? Eso, por ejemplo, cuando estaba en colegio, era así de educación física y ya. Balón, ya, juegue. Sí. Ustedes también jueguen. No hay otro balón. Jueguen los dos balones. Y era así, Sí. pero para los exámenes finales, que tenían que ver, Metas digamos, de si el Cooper, que. Sí, o sea, si Sí. es que teníamos alguna habilidad, recién nos querían hacer trabajar Sí. test de Cooper. Sí, Había niños que se caían porque no sabían ni siquiera correr, Correr, cómo apoyar verdad. el pie, claro. cómo mandar su peso adelante o atrás, hacer el manoteo y demás cosas. O sea, es bien complicado, ¿no? O que se caían y caían de cara porque Sí, no saben claro. gatear Sí, tampoco. Sí. Sí. Sí, es complicado, ¿no? Entonces sí, creo que coincidimos justamente contigo, Su, porque también hablábamos, bueno, en varios podcasts lo he dicho, que actualmente las empresas en el exterior, en tu entrevista de trabajo, ya te preguntan si has hecho deporte. Mm. ¿Por qué? Porque se supone que, especialmente si haces un deporte en equipo, tienes que saber liderar un equipo, si es que eres líder, y si no, también saber ser parte de un equipo. Y las empresas en realidad necesitan equipos de trabajo. Mm. O sea, una empresa no crece con una sola persona, eso ya no hay, Exacto. ¿no? Entonces, sí, cada vez se está requiriendo más esto que se llaman las habilidades blandas. ¿Y dónde lo vas a conseguir eso? En el colegio no lo vas a conseguir. Mm. Tú más que nadie debes saber, ¿no? O sea, nos decías que la parte de bandera no te ha servido de mucho. Y peor lo deportivo. Pero en esta parte ya competitiva del deporte, me imagino que tu disciplina se ha disparado, que has debido empezar a tener esas peleas ganadas, la tensión de ganar, la tensión de perder, a saber que no vas a lograr vencer eso en un mes, 2 meses, sino que es una etapa, es un crecimiento, es un objetivo a mediano, a largo plazo. Entonces, ¿cómo ha sido eso para ti? Pues mis preparaciones siempre me han enseñado algo. Siempre, en todas las disciplinas me han enseñado algo. Todas muy diferentes completamente. En fisiculturismo, la mentalidad hay que ir trabajándola meses. Sí. Porque es difícil que te pongan un plato con 100 gramos de pollo, 50 de brócoli. Todo medidito. Y que no puedas comer nada más. Es, o sea, claro, porque el porcentaje de grasa que tienes exacto. que tener en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, la fuerza de voluntad y la mentalidad que tienes que tener ahí es mucha durante meses. Y peor aún si tienes que salir a una tarima a mostrar con una sonrisa como si, ucha,
estoy perfecto, ¿no? Debes pensar, ay, me tomó ayer una Coca-Cola. Exacto. O sea, aprendes mucho de cada disciplina. En boxeo aprendes mucha motivación. ¿Por qué? Porque hay días que te pegan, Claro. te lastiman. Hay días que sientes que no has aprendido nada, que sientes que vas y eres el saco de boxeo ese día. Entonces, que tienes que mejorar, buscar maneras, tanto tú o como tu entrenador, de que lo adaptes. Ahora, peor aún si tienes que dar peso. Claro. Y no estás en ese peso por diferentes estrategias. Tienes que bajar o tienes que subir. He estado en las dos. La más difícil es subir. Para vos. Yo respiro ya 2 kilos para arriba. Ahorita he En dicho ese Coca-Cola y yo he entonces- subido 5 kilos. En ese entonces era difícil subir. Yo lastimosamente pesaba entre 50 kilos a 49, máximo Sí, me acuerdo 51 con ropa mojada. Con piedrita en los bolsillos. Y tú sabes que no hay chicas en ese peso para pelear. Nada. Te dicen, tengo una alumna que pesa 52 y medio, Mm, que puede bajar, te dicen. Y cuando la ves a la chica pesaba 56 y llega al pesaje pesando 54, 53, 800 y te dicen, es que se ha ido a comer el fin de semana. Ay, lo peor, lo que más odiaba son entrenadores y atletas que no daban peso, claro. porque uno se raja dando peso. Sí, es. Pero lo peor era subir. Porque si yo quería pelear, aunque por experiencia, me tenía que agarrar con chicas más pesadas que yo. Entonces, si yo quería pelear en 55 con una que de 55, que va a bajar a 54, y yo de 51 subir a 54, tomar 4 litros de agua para que al menos pese eso. Y llegaba a 52,500. Sí, la otra rebotaba en 58. Sí, Sí, Claro. para el colmo. Es bien fregado ese tema, ¿no? Por ejemplo, personalmente mis alumnos, sí o sí les digo, estén en peso, ya me conocen, ¿no? Los antiguos ya hasta me tienen miedo en ese aspecto, ¿no? Y llega, digamos, una semana o 2 semanas antes, ¿cuánto estás pesando? Y pongo la balanza, pum, ya. Tienes que pesar tanto hasta tal fecha. No pesan, o digamos un día antes, y están con 1 kilo de más, o algo por el estilo. Se les hace bajar en 1 hora, media hora, todo lo que dan 2, 3, hasta 3 kilos hemos hecho bajar. Y ahí mueren, y se ven, digamos. El corte de peso es lo peor. Yo he sufrido corte de peso en fisiculturismo y en boxeo. Diferentes estrategias, pero efectivas. Pero en el boxeo aprendes motivación de ir todos los días, de que te peguen, de que pegues, preocuparte también por tu alimentación, no tan exagerado si es que estás en peso, pero sí la duda constante de que al menos en fisiculturismo puedes competir contra 5 y si quedas en tercera estás más o menos. Claro. Pero en boxeo es O tú ganas o pierdes. o ella. Bueno, o ganas o pierdes, como tú dices. Entonces, esa mentalidad es todo el tiempo de que tengo que ganar. Y eso nosotros te comprendemos porque en voleibol es igual, o sea, no hay aquí penales, nada. O ganas o pierdes. O pierdes. ¿No? O máximo extiendes tu sufrimiento al tercer set, pero o ganas o pierdes, no hay más. Pero algo muy bonito también que he aprendido en las artes marciales es la amistad y la motivación grupal, porque si bien es un deporte individual, Sí. tú vas, solo tú Hay compites, una comunidad. hay una comunidad detrás de todo eso. Claro. Que si tenemos que curtir y no quieres, no, tu amiguito, vamos a curtir. Ven, Vamos a curtir. Me toca a mí. Exacto. Que si le pegas sin querer, en vez de decirte, oye, te dice, bien, estás más fuerte, te dice. Es fregado ese tema, ¿no? Por ejemplo, ella tuvo una comunidad. Yo cuando empecé, mi comunidad éramos mi hermano y yo. Los dos nomás. Siempre éramos, o sea, bien, tal vez se puede decir, ariscos o ermitaños. Siempre queríamos entrenar a nuestra manera, porque veíamos que no entrenaban bien, nos faltaba algo, o veíamos nuestros videos, o simplemente consejos que mi papá me daba, ¿no? Mi papá digamos, no es experto, pero digamos, me decía, te faltaba subir la guardia, no has pateado mucho, o me tenías más, te estabas más pesado, o por el estilo. Claro, algo. Sí. Sí, y siempre éramos entre mi hermano y yo así criticándonos y viendo y mejorando y peleando y demás cosas, porque con nosotros, digamos, no mejoramos tanto. Y eso. Eso.
Pero ahora tu comunidad, mira cuánto ha crecido. Sí. Sí, Bastante, ¿no? sí. Bien, Su. Entonces, ya para finalizar, nos estabas comentando que ahora también vas a competir en gimnasia. ¿Cómo es Sí, eso? Si nos cuentas un poquito. pues como te decía, ¿no? Yo me había metido a entrenar gimnasia y me salió la oportunidad de que estaban buscando un entrenador precisamente recreativo para niños. Ya, Entonces yo me había presentado con toda la experiencia deportiva que tenía, que ya estaba en la universidad, y me dijeron, sí, o sea, a ver, haremos la prueba. claro. Y yo sí había dado clases anteriormente de boxeo, de kick, incluso de pesas, pero a mayores, ¿no? Ujú. Entonces sabía qué es dar clases, qué es empezar a calentar, etcétera, etcétera, pero no sabía nada de gimnasia. Sí. Solo lo que me habían enseñado, que será rolito adelante, porque ni un rolito atrás me salía. Ujú. La rueda me salía, rueda bollada, será. Parada de manos era casi besar el piso. Claro. Entonces yo trataba de aplicar más preparación física básica para los niños. Y de ahí dije, si yo quiero ser, o sea, si quiero hacer algo, lo tengo que hacer bien. Claro. Entonces empecé a buscar de que me preparen más, ¿no? Empezar a ver qué hay que hacer en la gimnasia, ¿no? A Descubrí. explotar a la enamorada. Vamos a ver qué tan enamorada estás. Dame clase. Esta es la prueba de fuego. Entonces empecé a aprender, ¿ya? Empecé a aprender qué es viga, qué es piso, qué es Todo barra, de cero. salto, todo. Qué son otras disciplinas de gimnasia, otras ramas, aeróbica, rítmica, etcétera, trampolín. Entonces fui aprendiendo y lo mejor de todo esto es que fui aprendiendo y fui aplicando. Ya. Entonces hay mucho más resultado en que Tu si poder tú enseñar, aprendes, ¿no? exacto, si tú aprendes algo y inmediatamente lo aplicas, se te va a quedar Claro. ese mismo momento, a que tú esperes de que ucha ya. ¿Qué es lo que te pasaba a ti con tu hermana? Digamos, ya, ahorita me apateé aquí a aprender. Bien, te voy a dar yo ahora sí. Entonces me fui preparando a nivel 1, decidí competir, gané, Qué bueno. campeona nacional igual. Me estoy preparando actualmente para nivel 2. Ujú. Veremos qué tal me va. Espero que bien. ¿Cuál? Espérate. Bien, bien, así. Si no te vuelves a invitar. Y sí, también la preparación de gimnasia es completamente diferente. Claro. Porque así como hay estrategias en fisiculturismo o en boxeo, diferentes tipos de estrategias, también lo tenemos en gimnasia, ¿no? Ujú. De que si por la edad, en gimnasia es completamente diferente, eso sí, no hay peso. Ujú. Es todo la edad y el nivel. Creo que voy No a hay- practicar gimnasio. Así que de eso yo me salvé. Ya no hay balanzas en mi vida. Ya no hay subir y bajar cada semana 5 kilos, 3 Claro. kilos. Ese estrés, ¿no? Exacto. Pero también, al igual que el boxeo, comparte la misma presión de todos los días, ¿no? De que la técnica. Gimnasia es un deporte donde tiene que haber una técnica muy limpia. Claro. Si en el boxeo, sin ofender, si en el boxeo tú vas a tratar de lanzar un cross y te va a salir un volado, pero lo duermes, o sea, bien, Claro. has ganado. Pero en gimnasia, si tú vas a querer hacer una parada de manos y tu mano o está chueca o tu cabeza No, está ya afuera, fue. Claro. o sea, no te vale, ¿no? Sí. Entonces es algo que tú tienes que cuidar hasta el pelo. Si se te sale un pelo es chao. Punto. Exacto, sí. Sí, sí, sí. Menos 0,10. Sí, sí. Es complicado. Entonces, no sonríes, menos 0,20. No saludas, menos 0,50. No estás respirando, menos 0 tanto. O sea, te restan de todo. Claro. Entonces, ir puliendo cada una de esas cosas. Tú crees que lo estás haciendo bien, te grabas, te fijas. Tu Falta pie esto, faltaba falta estirar punta, ucha. Que tienes que hacer prepa justamente solo para puntas. Entonces es mucho el dominio de tu cuerpo. Exacto. Entonces, a nivel de estrés, ahí hay Claro, mucho es estrés otra- también, es- sí. Motivación de seguir intentándolo porque no te va a salir a la primera. Nada te sale a la primera. Y siempre hay que tener, en todo he aprendido que hay que tener mucha paciencia y disciplina. Todo lo que nos enseña ahora. Sí. Exacto. O sea, nos estamos dando cuenta que en todo lo que has ido haciendo, te gusta estar en estrés. Y disciplina. ¿Eh? Oh, ¿eh? Y eso que no vas a hablar de otros temas, Sí. pero sí sabemos que le gusta estar en estrés. Bien. Sí.
Sí, sí, creo que me considero una persona que me gusta estar constantemente en estrés, estar presionada. Creo que eso también es parte de que algo mis padres me han inculcado desde niña, Su ¿no? trauma sigue No te manteniendo. tiembla tu ojo, por si acaso. Ay, sí, todos los días, de verdad, ya no sé qué hacer. Claro. Anda, sí. Flogiatri. Sí, Urgente. sí, a mí me Oficio, sirve. oficio. Me sirve, o sea, me tiembla este. ¿Y de Y qué hasta les mis tiembla? rivales. Oye, es que los alumnos también, los Sí, papás, es complicado. El día a día uch, es complicado. sí, o sea, no solo es tu vida, sino la vida No, y tienes más, que cuidar a los sí, niños, ¿no? cuidar a los niños, que no se maten. No se va. Entre ellos, peor Sí. todavía. Uf, sí. Te das la vuelta y, brother, me ha quitado mi lugar. Sí, un volado de boxeo. Ah, sí, o sea, hay un estrés constante, Sí, siempre, es siempre va a haber. normal. En todos, ya sea trabajo, vida, no sé, estudio, Claro. sí, pero interesante todos los deportes. Y son los que más me he desenvuelto, Ujú. porque sí he llegado a practicar, a meterme un tiempo en lo que es el running, el CrossFit también he llegado a Sí, sí, vi competir. tus fotitos ahí. Me he metido a natación, no he competido en natación, solo lo he practicado. Me he metido en fútbol, estaba en el colegio, no sé cómo, he ganado también. Como la diplomacia. ¿Qué está haciendo esto aquí? El fútbol me decepcionó por eso. Sí. Yo entré en el colegio y teníamos un partido y me llamaron así como que, ¿sabes qué? Nos falta uno. Y yo, bueno, No ya, tengo pues, nada que hacer. Bueno, voy a buscar uno. ¿Sí? bueno. Y me decían, tú solo vas a meter cuerpo y ya. Bueno, fui, he pateado, le he metido cuerpo, 3, 4 se han caído y el balón al arco. Y no me dieron medalla, así que por eso me enojé con el fútbol desde ese entonces. No hay premio, no hay esfuerzo. Claro. Y sabes que yo quiero mucho premio, ¿no? Porque no los he tenido. Trauma de abanderado, es eso. Tramo de colegio. Sí. Sí, pero rescato también de ese trauma, ¿no? De que a los papás, como consejo, una nota no es el valor de su hijo. No te No, define eso no. nada. No te define si ese niño va a ser presidente o va a ser, yo qué sé, uno que vive debajo del puente. No solo eso, Mm. mira. Hay mucho, bueno, no se sabe en nuestro país porque realmente no sabemos, pero en Estados Unidos hay mucha gente que sí es abanderada, tiene los asiento y termina siendo psicópata, ¿no? Sí. Entonces, Mm, no define nada, no te exacto. define éxito, No no me te alejas de define las nada. uvas. Qué bueno, Su. Bueno, ya para finalizar, entonces vamos a estar pendientes de tus competencias. No creo que sea la primera vez que estés acá, ni la última. Entonces, eres bienvenida cuando gustes. Y no sé si quieres darnos algún mensaje final, algo que quieras agregar. Pues a los padres, que yo he tratado y sigo tratando siempre con los padres, lo que estaba diciendo hace rato, todo es con paciencia y con disciplina y motivación. Claro. Que no esperen que el entrenador haga maravillas, más que todo si son niños y adolescentes, que es lo más difícil de tratar. Sí. Que también la ayuda está en casa y que también hay que saber abrir los ojos. Claro. No todos los niños sirven para fútbol, no todos los niños sirven para básquet. Ni para cumplir los sueños para del vóley. papá, ¿no? Exacto. Exactamente. Los niños tienen que elegir lo que a ellos les gusta. Ujú. Y si les gusta, apoyarlos en eso para que lo sigan haciendo, ¿no? Claro, Porque, y se diviertan al final, Exacto. ¿no? Porque Y es así, disfruten. ¿no? De eso depende, ¿no? Que, como dicen, ¿no? Por ejemplo, tu entrenador, Michael, ¿no? sí, Te dijo, tienes que ver lo que vas a hacer, porque al final de cuentas vas a vivir de eso, vas a vivir toda tu vida con eso. Y Exacto. dicen, ¿no? Si es que haces algo que te gusta, no tienes un día de trabajo, ¿no? Vas haciendo lo Un que te día hace más. feliz. Sí, el estrés por sus tics, pero bueno, Pero eso no se omitimos salva. eso, ¿sí? nos gusta. Sí, sí. Qué bueno. Y que vean el deporte no solo de un lado competitivo, Ujú. sino de un lado de que les va a servir a futuro. Sí, bastante. Que los niños aprendan a Todo. caminar, a correr, a saltar, incluso agarrarse Ujú. de algo, sirve bastante porque
veo niños que no saben ni correr hoy en día Sí, por sí. tanta tecnología que usan en contra, ¿no? Claro. No a favor de ellos. Generar esa conciencia en los padres. Qué bueno. Listo, Su. Eso es todo por hoy. Hasta la Muchas próxima. gracias por todo. Bye.